El aire se detuvo por completo en Arenas Doradas, un fenómeno que no había ocurrido en la pequeña aldea desde hacía exactamente 100 años. Los habitantes más viejos del lugar sabían lo que significaba. El viento estaba por elegir a una nueva guardiana. Mientras el sol caía sobre las dunas que rodeaban la aldea, Itzayana se encontraba moldeando arcilla en su humilde choza. Sus manos delgadas pero fuertes daban forma a un recipiente que vendería en el mercado al día siguiente. A sus 19 años, la joven de piel color canela y cabello negro como la noche había aprendido a sobrevivir en la pobreza desde que perdió a sus padres en una tormenta de arena cuando apenas era una niña. El silencio repentino la alertó. Las hojas de la pequeña planta de cactus que cultivaba en su ventana quedaron completamente inmóviles. Itzayana contuvo la respiración, recordando las historias que su abuela le contaba antes de fallecer. Cuando el viento elige a una guardiana, primero debe probar que es digna deteniéndose por completo. El silencio es la primera prueba. Afuera de su choza, la aldea entera parecía haberse congelado en el tiempo. Los niños dejaron de jugar, los comerciantes interrumpieron sus negociaciones, y los ancianos alzaron sus rostros arrugados hacia el cielo cobrizo. Doña Remedios, la curandera del pueblo, salió cojeando de su casa sosteniendo un recipiente con agua que reflejaba el último rayo de sol. El momento ha llegado, gritó la anciana. La leyenda se cumplirá esta noche. Itzayana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las leyendas hablaban de una joven elegida por el viento para convertirse en la protectora de los desiertos, una mujer capaz de controlar las tormentas y garantizar la supervivencia de la aldea. Ser elegida significaba dejar atrás todo lo conocido para adentrarse en la inmensidad del desierto, aprender sus secretos y fundirse con él. Mientras los aldeanos se reunían en la plaza central para la ceremonia que dictaba la tradición, Itzayana observó la herrería al otro lado de la calle. Ahí estaba Román, el joven herrero de brazos fornidos y sonrisa amable que había iluminado sus días desde hacía 3 años. Se habían prometido en secreto que se casarían cuando lograran ahorrar lo suficiente, un sueño que parecía ahora tan frágil como las dunas cambiantes. Román levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Itzayana. Él también conocía la leyenda. El miedo en su rostro era evidente. Perderla significaría quedar con un corazón tan árido como el desierto mismo. La aldea entera se congregó mientras la oscuridad cubría el cielo. Doña Remedios colocó el recipiente con agua en el centro de la plaza y pidió a todas las jóvenes solteras que formaran un círculo a su alrededor. Cuando la luna toque el agua, anunció la anciana con voz temblorosa, el viento regresará y elegirá a su guardiana. 27 muchachas formaron el círculo, algunas emocionadas, otras aterrorizadas. Itzayana se colocó entre ellas, sus pies descalzos sintiendo la arena fría bajo sus plantas. A lo lejos, Román observaba con el corazón encogido. Sus planes, sus sueños, todo podría desvanecerse esa noche como las huellas en la arena. El primer rayo de luna tocó el agua en el centro. El líquido comenzó a vibrar suavemente, formando pequeñas ondas que se expandían hacia los bordes del recipiente. Y entonces, como si respondiera a un llamado antiguo, el viento regresó. No fue una brisa suave lo que sacudió la aldea, sino un vendaval que hizo volar los puestos del mercado y obligó a los habitantes a cubrirse los ojos. La arena se elevó formando un remolino enorme que giraba sobre las jóvenes, cada vez más rápido, cada vez más alto. Una a una, las muchachas fueron expulsadas del círculo por la fuerza del viento, arrojadas suavemente hacia sus familias que las recibían con alivio. El círculo se fue reduciendo hasta que solo quedaron 5, luego 3, y finalmente solo Itzayana permaneció en pie, su largo cabello flotando como si estuviera sumergida en agua, sus pies firmemente plantados en la arena mientras el viento rugía a su alrededor. La joven sentía algo extraño en su interior, como si el viento estuviera hablándole directamente al corazón, como si conociera cada rincón de su alma. Sus ojos se llenaron de lágrimas que el aire secaba inmediatamente. Su mirada buscó desesperadamente a Román, quien luchaba por mantenerse en pie frente a la fuerza del vendaval. Entonces, tan repentinamente como había llegado, el viento cesó. Itzayana quedó sola en el centro, iluminada por la luz de la luna, con el recipiente de agua a sus pies completamente intacto, sin haber derramado ni una gota. Doña Remedios se acercó con dificultad, apoyándose en su bastón. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y tristeza. El viento ha elegido, proclamó la anciana.
Itzayana será la nueva guardiana del desierto. Los aldeanos murmuraban entre sí, algunos sorprendidos de que la huérfana más pobre de la comunidad hubiera sido la elegida, otros asintiendo como si hubieran previsto este desenlace. Itzayana permanecía inmóvil, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. Tendrás 3 días, continuó Doña Remedios. 3 días para prepararte antes de que debas partir hacia el corazón del desierto, donde recibirás los secretos de los vientos y aprenderás a controlar las tormentas que amenazan nuestra existencia. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Román corrió hacia Itzayana. La tomó por los hombros, sus ojos brillantes de terror ante la idea de perderla. No puedes irte, susurró con voz quebrada. Teníamos planes, sueños. Estaba ahorrando para construir nuestra casa. Por favor, debe haber alguna manera. Itzayana colocó una mano temblorosa sobre la mejilla áspera de Román. No lo entiendes, respondió ella mientras una brisa suave comenzaba a formarse alrededor de ambos, como si el viento estuviera celoso de su cercanía. No tengo opción. La última guardiana que rechazó su destino provocó la gran sequía que casi destruye la aldea. No puedo ser responsable de algo así. La brisa se intensificó, obligándolos a separarse. Román intentó acercarse nuevamente, pero una ráfaga más fuerte lo empujó hacia atrás. Encontraré una forma, gritó el herrero mientras el viento aullaba entre ellos. No permitiré que el desierto te aparte de mí. Itzayana observó cómo Román se alejaba tambaleándose contra la fuerza del aire. Una profunda tristeza se instaló en su pecho, mezclada con algo nuevo, algo que nunca había sentido antes. El poder del viento comenzaba a fluir por sus venas, transformándola desde adentro. Sus pies ya no parecían tocar completamente el suelo, y podía sentir cada partícula de arena moviéndose a kilómetros de distancia. Esa noche, mientras la aldea dormía, Itzayana permaneció despierta en su choza. Debía decidir entre seguir su destino como guardiana o aferrarse al amor que había encontrado con Román. El viento susurraba a su alrededor, contándole secretos de tierras lejanas, prometiéndole poder y conocimiento. Pero su corazón latía por el herrero, por la vida simple que habían soñado juntos. En 3 días, debería partir hacia el corazón del desierto o renunciar a su destino. Cualquiera que fuese su decisión, nada volvería a ser igual para Itzayana ni para la aldea de Arenas Doradas. El amanecer trajo consigo un aire diferente a Arenas Doradas. Los habitantes observaban con una mezcla de reverencia y temor a Itzayana mientras realizaba sus tareas cotidianas. Ya no era simplemente la huérfana que vendía cerámicas en el mercado, ahora era la elegida, la futura guardiana que protegería sus vidas de las furias del desierto. Para Itzayana, sin embargo, cada hora que pasaba era un peso sobre sus hombros. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el viento llamándola, mostrándole visiones de inmensas dunas doradas, oasis secretos y tormentas de arena que bailaban bajo su comando. Pero al abrirlos nuevamente, se encontraba con la realidad. Durante el primer día tras su elección, Doña Remedios la visitó para iniciarla en los antiguos conocimientos que toda guardiana debía poseer. El viento no te ha elegido por casualidad, explicaba la anciana mientras esparcía hierba seca sobre un pequeño fuego en la choza de Itzayana. Hay algo en ti, algo que quizás ni tú misma conoces todavía, que te conecta con la esencia misma del desierto. El humo se elevaba formando patrones hipnóticos que Itzayana no podía dejar de mirar. En ellos veía formas de mujeres antiguas con los brazos extendidos controlando tempestades, salvando aldeas y comuniéndose con los elementos. Las guardianas anteriores, murmuró. Doña Remedios asintió. 100 años atrás, Malinali fue elegida igual que tú. Era la hija del jefe del pueblo y dejó riquezas y privilegios para seguir su destino. Antes de ella, fue Citlali, quien dejó a 2 pequeños hijos para convertirse en guardiana. Todas sacrificaron algo valioso. Todas tuvieron que elegir entre sus deseos personales y el bienestar de la aldea. Itzayana cerró los puños sobre su falda desgastada. ¿Y si me niego?, preguntó en un susurro. El rostro de la anciana se ensombreció. Sus arrugas parecieron profundizarse aún más bajo la luz vacilante del fuego. Hace 300 años, una joven llamada Xochitl fue elegida. Estaba enamorada, igual que tú, y rechazó su destino. La voz de Doña Remedios se volvió grave. El viento se enfureció. Durante 7 años, ni una gota de lluvia cayó sobre nuestra tierra.
Los pozos se secaron. Los cultivos murieron. La arena devoró las casas. De los 500 habitantes que había entonces, solo sobrevivieron 27. Un escalofrío recorrió la espalda de Itzayana. El peso de tantas vidas dependía ahora de su decisión. Cuando la anciana se marchó, Itzayana salió de su choza y vagó sin rumbo por la aldea. Los niños la señalaban a su paso, las madres hacían reverencias sutiles, y los ancianos la miraban con respeto. Se sentía como una extraña en el lugar que siempre había sido su hogar. Sus pasos la llevaron inevitablemente hacia la herrería. Román trabajaba con furia, golpeando el metal al rojo vivo como si quisiera descargar toda su frustración sobre el yunque. Gotas de sudor corrían por su frente mientras las chispas volaban a su alrededor. Al verla en el umbral, detuvo su martillo en el aire. He estado pensando toda la noche, dijo sin saludar, dejando la pieza inacabada sobre el yunque. Podemos huir. Ahora mismo, antes de que tengas que partir. Conozco una ruta hacia el norte donde hay otras aldeas. Podríamos empezar de nuevo donde nadie conozca esta leyenda. Itzayana sintió una punzada en el corazón. La idea era tentadora, tan tentadora que por un momento casi se deja convencer. Pero entonces, sintió la brisa entrando por la puerta de la herrería, acariciando su rostro como recordándole su compromiso. No podemos escapar de esto, Román, respondió con voz quebrada. El viento nos encontraría. Y aunque lográramos huir, ¿qué pasaría con la aldea? ¿Con los niños, los ancianos, con todos los que dependen de la protección de la guardiana? Román arrojó el martillo al suelo con tal fuerza que el sonido retumbó en las paredes. Siempre has cargado con responsabilidades que no te corresponden, exclamó, acercándose a ella. Desde niña cuidando de ti misma, ayudando a otros cuando apenas tenías para sobrevivir. ¿Por qué tienes que sacrificarte tú? ¿Por qué no puedes ser otra? Porque el viento me eligió a mí, respondió ella, sintiendo como el aire comenzaba a agitarse a su alrededor, respondiendo a sus emociones. Román notó las pequeñas corrientes que se formaban alrededor de Itzayana, moviendo su cabello y su falda como si estuviera en medio de una brisa invisible. El miedo se reflejó en sus ojos. Ya está pasando, ¿verdad?, murmuró. Ya estás cambiando. Itzayana no pudo responder. Sabía que era cierto. Desde la noche anterior, había empezado a sentir conexiones con el aire que nunca antes había experimentado. Podía percibir los cambios de presión, presentir las tormentas lejanas, incluso escuchar los susurros que el viento traía desde el corazón del desierto. Quedémonos juntos esta noche, suplicó Román, tomando sus manos. Solo esta noche. Si mañana sigues decidida a irte, te dejaré ir. Y así, bajo la luz de las estrellas, en la pequeña colina que dominaba la aldea, Itzayana y Román pasaron su primera noche juntos. Hicieron planes imposibles, soñaron futuros que sabían que nunca llegarían, y se amaron con la desesperación de quienes saben que el tiempo se les escapa entre los dedos como granos de arena. Al amanecer del segundo día, Itzayana despertó sintiendo una presencia a su lado. No era Román, quien dormía profundamente, sino algo más antiguo y poderoso. Abrió los ojos para encontrarse cara a cara con una figura translúcida que flotaba sobre la arena, una mujer de edad indefinible, con el cabello flotando como si estuviera sumergida en agua y ojos que parecían contener toda la sabiduría del desierto. Malinali, susurró Itzayana, reconociendo a la anterior guardiana por las historias que había escuchado. La aparición sonrió y extendió una mano hacia ella. El tiempo se acaba. Joven guardiana, habló la figura con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El desierto te necesita. Una gran tormenta se aproxima, una que podría destruir no solo Arenas Doradas sino todas las aldeas en 100 kilómetros a la redonda. Itzayana miró a Román, dormido e ignorante de la presencia sobrenatural. Lo amo, confesó a la aparición. Lo sé, respondió Malinali con tristeza. Yo también amé una vez. Todas amamos, todas sacrificamos. Es parte del precio que pagamos por el poder que se nos otorga. No hay otra manera, suplicó Itzayana. La figura de Malinali comenzó a desvanecerse con la primera luz del sol. Busca tu respuesta en el templo de los vientos, en el corazón del desierto, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por completo.
Allí encontrarás tu verdadero destino. Cuando Román despertó, encontró a Itzayana sentada a su lado, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sin necesidad de palabras, supo que algo había cambiado durante la noche. ¿La has visto, verdad?, preguntó. A la antigua guardiana. Itzayana asintió, sorprendida. Mi abuelo también la vio, explicó Román. La noche antes de que la anterior guardiana partiera. Me contó la historia muchas veces, aunque nunca creí que fuera real hasta ahora. Tomó las manos de Itzayana entre las suyas. Si debes irte, entonces iré contigo, declaró con determinación. Al desierto, al fin del mundo, donde sea. Una brisa repentina y violenta los separó, arrojando a Román varios metros hacia atrás. Itzayana se puso de pie, asustada, sintiendo el poder del viento corriendo por sus venas. ¿Lo ves?, gritó ella mientras la brisa se convertía en un pequeño remolino que giraba entre ambos. El viento no lo permitirá. No puedes seguirme. Román se levantó con dificultad, su rostro mostrando una determinación férrea. Encontraré la manera, prometió. Si no puedo acompañarte, entonces encontraré la forma de liberarte de este destino. Itzayana quiso responder, pero en ese momento un grito proveniente de la aldea captó su atención. Ambos giraron para ver una columna de polvo elevándose desde la plaza central. Algo está pasando, exclamó Román. Corrieron colina abajo para encontrar a los aldeanos reunidos en torno a Doña Remedios, pero había algo más, algo antinatural en esa formación que se aproximaba. No es una tormenta común, comprendió Itzayana. Es la furia del viento por mi indecisión. Doña Remedios la tomó del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Debes decidir ahora, Itzayana. El desierto o la aldea. Tu amor o tu destino. Mirando a su alrededor, Itzayana vio los rostros aterrorizados de los aldeanos que siempre la habían tratado con amabilidad. Vio a los niños aferrándose a sus madres, a los ancianos demasiado débiles para evacuar, y finalmente, su mirada se posó en Román, cuyo rostro mostraba una mezcla de amor, miedo y desesperación. En ese momento, mientras la línea del horizonte se oscurecía cada vez más y el viento comenzaba a aullar a su alrededor, Itzayana tomó su decisión. Me voy ahora, declaró Itzayana, su voz apenas audible sobre el aullido creciente del viento. Si la tormenta viene por mí, me enfrentaré a ella lejos de la aldea. Un murmullo de alivio recorrió a los aldeanos, pero Román dio un paso al frente, su rostro desencajado por la angustia. No puedes ir sola hacia esa tormenta, gritó, señalando la monstruosa pared de arena que se acercaba por el horizonte. Es suicidio. Doña Remedios se incorporó con dificultad, apoyándose en su bastón. La tormenta no la dañará, explicó la anciana. El viento puede estar furioso, pero no destruirá a su elegida. La prueba, sin embargo, no será fácil. Itzayana sentía las miradas de toda la aldea sobre ella. Durante toda su vida había sido invisible para muchos de ellos, la huérfana que sobrevivía día a día. Ahora, sus vidas dependían de su sacrificio. Con determinación, se dirigió a su choza para tomar lo poco que necesitaría para el viaje. Al entrar, encontró que el viento ya había estado allí. Sus pocas pertenencias estaban dispersas por el suelo, y sobre su cama de paja reposaba un paquete envuelto en tela que no le pertenecía. Al desenvolverlo, descubrió una túnica de un azul tan profundo como el cielo nocturno, bordada con hilos plateados que formaban antiguos símbolos del viento. Junto a ella había un medallón con una piedra translúcida que parecía contener un remolino en su interior. El atuendo y el amuleto de la guardiana, dijo Doña Remedios desde la puerta. Han pasado de una elegida a otra durante 1000 años. Itzayana se cambió rápidamente, sintiendo como la túnica se ajustaba perfectamente a su cuerpo, como si hubiera sido confeccionada específicamente para ella. El medallón, al colocarlo alrededor de su cuello, emitió un leve resplandor. Te guiará hacia el templo de los vientos, explicó la anciana. Sigue su brillo y encontrarás tu camino incluso en la peor tormenta. Cuando Itzayana emergió de su choza, vestida como la guardiana que estaba destinada a ser, un silencio reverente cayó sobre la multitud reunida. Incluso Román pareció momentáneamente sobrecogido por su transformación. Ya no parecía la joven sencilla de antes,
Ahora emanaba un aura de poder y antigüedad que la hacía parecer mayor que sus 19 años. La tormenta está casi sobre nosotros, advirtió uno de los ancianos, señalando el muro de arena que se aproximaba, ahora visible claramente desde la aldea. Itzayana asintió y se dirigió hacia la salida oriental del pueblo, la que conducía directamente al corazón del desierto. Los aldeanos formaron un pasillo para que ella caminara, muchos inclinando la cabeza a su paso. Cuando llegó al límite de las últimas casas, se detuvo y se giró para mirar por última vez a su hogar. Román estaba allí, a pocos pasos de ella, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Volveré, prometió Itzayana, aunque en su corazón sabía que no sería la misma persona si algún día regresaba. Te esperaré, respondió él. No importa cuánto tiempo pase. Itzayana quiso abrazarlo una vez más, pero el medallón en su pecho comenzó a brillar intensamente, y un fuerte viento se levantó entre ellos, empujándola hacia el desierto como si la propia naturaleza estuviera impaciente por llevársela. Con un último vistazo a Román y a la aldea, Itzayana se volvió y caminó hacia la inmensidad dorada. Cada paso que daba la alejaba de todo lo que había conocido y la acercaba a un destino que aún no comprendía completamente. El viento, como si reconociera su decisión, comenzó a cambiar. Las ráfagas violentas que habían azotado la aldea fueron reemplazadas por corrientes suaves que la rodeaban como compañeros de viaje. La tormenta en el horizonte, sin embargo, seguía creciendo, como si estuviera esperándole específicamente a ella. A medida que se adentraba en las dunas, Itzayana sintió un cambio dentro de sí. Sus sentidos se agudizaron, podía percibir cada grano de arena moviéndose bajo sus pies, cada variación en la presión del aire, cada corriente invisible que danzaba a su alrededor. El miedo inicial dio paso a una extraña familiaridad, como si el desierto fuera un viejo amigo al que no veía desde hacía tiempo. Después de caminar durante horas, el sol comenzó a ponerse, tiñendo las dunas de tonos rojizos y púrpuras. La tormenta en el horizonte parecía haberse detenido, manteniéndose a una distancia constante, como si estuviera evaluándola. Itzayana sabía que debía buscar refugio para la noche, pero no había ningún oasis o formación rocosa a la vista, solo un mar interminable de arena en todas direcciones. Fue entonces cuando el medallón en su pecho emitió un destello más brillante. Siguiendo su intuición, Itzayana colocó ambas manos sobre la arena y cerró los ojos. Sintió la conexión inmediata, como si sus dedos se extendieran kilómetros bajo la superficie, tocando cada capa del desierto. Con un movimiento instintivo, giró sus manos y la arena comenzó a moverse, formando un remolino que se hundía creando una abertura en forma de espiral. Asombrada por su propio poder, Itzayana descendió por la escalera natural que acababa de crear. Al final del descenso encontró una pequeña cámara subterránea, perfectamente formada y protegida del viento exterior. Las paredes de arena compactada estaban marcadas con antiguos símbolos similares a los de su túnica. Increíble, murmuró para sí misma, pasando los dedos por las inscripciones que parecían brillar levemente a su tacto. Exhausta por el viaje y las emociones del día, Itzayana se recostó en el suelo de arena suave. Mientras cerraba los ojos, escuchó algo que no había oído antes, el desierto le hablaba. No con palabras, sino con sensaciones, imágenes y emociones que fluían a través de ella como una corriente constante de conocimiento antiguo. En sus sueños, vio a las guardianas anteriores. Caminaban en procesión hacia ella, cada una con el mismo medallón que ahora llevaba. Malinali estaba allí, junto con Citlali y docenas más, retrocediendo en el tiempo hasta figuras tan antiguas que sus rostros eran apenas discernibles. Todas la miraban con una mezcla de orgullo, compasión y advertencia. El camino no será fácil, dijo Malinali, adelantándose. La tormenta que te persigue no es natural. Es una manifestación del desequilibrio que ha estado creciendo en el desierto durante décadas. ¿Desequilibrio?, preguntó Itzayana en su sueño. El ciclo se está rompiendo, explicó otra guardiana más antigua. Las fuerzas que mantienen la armonía del desierto están desapareciendo. Si no restauras el equilibrio, no habrá otra guardiana después de ti. Y sin guardianas, el desierto consumirá todo a su paso. ¿Cómo puedo restaurar el equilibrio?, preguntó Itzayana, sintiendo el peso de la responsabilidad aumentar aún más. En el templo de los vientos encontrarás la respuesta, respondió Malinali. Pero debes apresurarte. La tormenta que te sigue es solo el comienzo.
Itzayana despertó con un sobresalto al sentir la arena. Ya era de día, aunque el sol apenas se vislumbraba a través de la bruma de arena suspendida en el aire. La tormenta en el horizonte había crecido durante la noche, ahora ocupaba la mitad del cielo visible, una pared inmensa de arena y furia que parecía observarla con malevolencia. El medallón en su pecho vibraba constantemente, señalando una dirección hacia el este. Itzayana comenzó a caminar, sintiendo que cada paso la llevaba más lejos de su antigua vida y más cerca de su destino incierto. Mientras tanto, en Arenas Doradas, Román no había dormido en toda la noche. Después de ver a Itzayana desaparecer en el desierto, había regresado frenéticamente a la herrería. Allí, ignorando las advertencias de los demás aldeanos, había comenzado a forjar algo que llevaba planeando desde que supo de la elección de Itzayana. ¿Qué estás haciendo, muchacho?, preguntó don Jacinto, el anciano que le había enseñado el oficio de herrero. Debes aceptar que ella se ha ido. Es el destino de la aldea. No acepto ningún destino que nos separe, respondió Román sin dejar de martillar el metal ardiente. Si el viento puede reclamarla, yo también puedo luchar por ella. El anciano observó lo que Román estaba creando, un arnés de metal ligero con complejos engranajes y extensiones que parecían alas plegadas. ¿Qué es eso?, preguntó asombrado. Mi abuelo trabajó durante años en un diseño para volar, explicó Román, ajustando una conexión con precisión. Nunca lo completó porque todos se burlaban de él. Pero yo encontré sus planos. Si el viento no me permite caminar junto a ella, entonces volaré por encima de él. Don Jacinto miró con incredulidad el artefacto. Estás loco, muchacho. Nadie puede desafiar al viento en su propio territorio. Ella lo vale, respondió Román simplemente, continuando con su trabajo frenético. Al amanecer, su invento estaba terminado. Un arnés de metal con alas extensibles que se desplegaban como las de un ave rapaz. Usó los materiales más ligeros que pudo encontrar, combinados con cuero tratado y tela resistente para las superficies de planeo. Era una locura, lo sabía, pero también su única esperanza. Mientras tanto, en el desierto, Itzayana enfrentaba su primera verdadera prueba. A medida que avanzaba siguiendo la guía del medallón, la tormenta finalmente la alcanzó. No fue un encuentro gradual, en un instante estaba caminando bajo el sol abrasador, y al siguiente se encontraba en el centro de un caos ensordecedor de arena y viento. La visibilidad se redujo a nada. No podía ver sus propias manos extendidas frente a ella. La arena golpeaba su piel como miles de pequeñas agujas, y el rugido del viento era tan intenso que hacía vibrar sus huesos. Cualquier persona normal habría perecido en minutos, pero Itzayana sentía que el poder dentro de ella crecía en respuesta al desafío. Con un gesto instintivo, extendió los brazos y comenzó a girar lentamente. A su alrededor, la tormenta respondió, formando un ojo de calma perfecta con ella en el centro. Podía ver la furia del viento girando a su alrededor como una pared viviente, pero ya no la tocaba. Soy la guardiana del viento, declaró con una voz que no parecía completamente suya. No te temo, te respeto. No te domino, danzo contigo. La tormenta pareció escucharla. El rugido disminuyó ligeramente, y en la pared de arena que la rodeaba, Itzayana comenzó a distinguir formas y rostros que aparecían y desaparecían, los espíritus del desierto observándola, evaluándola. Muéstrame el camino al templo, pidió Itzayana, sosteniendo el medallón en alto. Como respuesta, un corredor se abrió en la pared de arena, un túnel de calma que se extendía hacia el horizonte. Sin dudar, Itzayana avanzó por él, sintiendo que cada paso la transformaba un poco más. Su conexión con el viento se fortalecía, podía sentir cada corriente, cada remolino, cada suspiro del aire como extensiones de su propio cuerpo. Durante horas caminó por ese corredor sobrenatural, con la tormenta rugiendo a ambos lados pero sin tocarla. El sol se movía en el cielo sobre ella, aunque apenas visible a través de la arena suspendida en el aire. Finalmente, cuando el atardecer comenzaba a teñir el desierto, Itzayana vio algo en la distancia. Emergiendo de la arena como una aparición, una estructura antigua se alzaba ante ella. No era un edificio convencional, sino una formación que parecía creada por el viento mismo, columnas de roca erosionada en formas imposibles, arcos naturales que desafiaban la gravedad, y en el centro,
Una cúpula perfecta tallada en piedra blanca que resplandecía con los últimos rayos del sol. El templo de los vientos, susurró Itzayana, sintiendo que había llegado al lugar más sagrado del desierto. A medida que se acercaba, la tormenta que la había perseguido comenzó a dispersarse, como si incluso ella respetara la santidad del templo. El silencio que siguió fue casi tan sobrecogedor como el rugido anterior. Por primera vez desde que dejó la aldea, Itzayana podía escuchar sus propios pensamientos con claridad. Al pie del templo, un conjunto de escalones tallados en la roca conducían hacia la entrada. Itzayana comenzó a ascender, sintiendo que cada paso la acercaba no solo a la cima, sino también a su destino final, a la verdad sobre lo que significaba ser la guardiana del desierto. En la cima de la escalera, justo antes de la entrada al templo, encontró una inscripción antigua tallada en la piedra. Aunque nunca había visto ese idioma antes, descubrió que podía entenderlo perfectamente, como si el conocimiento hubiera estado dormido dentro de ella todo este tiempo. Aquella que busca convertirse en una con el viento debe primero abandonar todo lo que la ata a la tierra, leyó en voz alta. Las palabras resonaron en el aire, como si el propio templo las repitiera. Con el corazón latiendo aceleradamente, Itzayana dio el último paso y cruzó el umbral, adentrándose en los misterios que le esperaban en el interior del Templo de los Vientos. El interior del Templo de los Vientos era más grande de lo que su estructura exterior sugería. Itzayana se encontró en una cámara circular inmensa, cuyas paredes se elevaban hacia una abertura en el techo por donde entraba la luz del atardecer. La piedra blanca del templo parecía emitir un resplandor propio, iluminando cada rincón con una luz suave y azulada. En el centro de la cámara, flotando a 1 metro del suelo, giraba lentamente una esfera de aire visible, un remolino perfecto que contenía en su interior pequeñas partículas de arena dorada. Alrededor de la cámara, nichos tallados en la pared mostraban estatuas de mujeres con los brazos extendidos, las guardianas anteriores, preservadas en piedra para la eternidad. Bienvenida, Itzayana. La voz pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. Itzayana giró sobre sí misma, buscando su origen, hasta que la esfera en el centro comenzó a transformarse. El remolino se expandió, tomando forma humana hasta convertirse en la figura translúcida de Malinali, la anterior guardiana. Has llegado más rápido de lo que esperábamos, dijo la aparición. La conexión con el viento es fuerte en ti. ¿Qué es este lugar?, preguntó Itzayana, su voz apenas un susurro reverente. El corazón del desierto, respondió Malinali. El nexo donde todos los vientos convergen. Desde aquí, las guardianas han velado por el equilibrio durante milenios. Otras figuras comenzaron a materializarse junto a Malinali, más guardianas del pasado, algunas tan antiguas que sus formas apenas eran reconocibles como humanas. Todas la observaban con una mezcla de esperanza y preocupación. El ciclo está en peligro, continuó Malinali. Por primera vez desde que se estableció el pacto con el desierto, el equilibrio está a punto de romperse. ¿Qué pacto?, preguntó Itzayana, sintiendo que estaba al borde de una revelación crucial. La cámara a su alrededor se transformó. Las paredes parecieron desvanecerse, y se encontró observando escenas del pasado, proyectadas en el aire como si estuvieran ocurriendo frente a ella. Vio una época antigua, cuando el desierto no existía y toda la región era un valle fértil habitado por una civilización próspera. Hace 6000 años, narró Malinali mientras las imágenes fluían, nuestros ancestros abusaron de la tierra. Talaron los bosques, desviaron los ríos, cazaron hasta la extinción. La naturaleza, en su furia, envió una sequía que convirtió el paraíso en un infierno de arena. Las imágenes mostraban la transformación, el verde dando paso al dorado, los ríos secándose, los árboles muriendo, la arena avanzando implacable. Cuando todo parecía perdido, una mujer llamada Itzel se adentró en la tormenta para suplicar clemencia a los espíritus del desierto. Ofreció su vida a cambio de la salvación de su pueblo. Itzayana vio a una mujer solitaria caminando hacia una tormenta de arena monstruosa, con los brazos extendidos en señal de rendición. Pero los espíritus no tomaron su vida, continuó Malinali. En lugar de eso, le ofrecieron un pacto. Ella se convertiría en la primera guardiana del viento, protegiendo el frágil equilibrio entre el desierto y los humanos. A cambio,
El desierto permitiría pequeños oasis donde los sobrevivientes pudieran establecerse. Cada 100 años, una nueva guardiana sería elegida para renovar el pacto. Las imágenes mostraron a Itzel regresando transformada, con el mismo medallón que ahora llevaba Itzayana. La vio crear oasis con un simple gesto de sus manos, controlar las tormentas, proteger a los aldeanos. Durante 60 generaciones, el pacto se ha mantenido, dijo otra de las guardianas antiguas, adelantándose. Pero ahora el equilibrio se tambalea de nuevo. Los humanos han olvidado las lecciones del pasado. Las imágenes cambiaron, mostrando escenas más recientes, ciudades creciendo en los bordes del desierto, pozos profundos extrayendo agua de los acuíferos subterráneos, maquinaria pesada excavando la arena en busca de minerales. El desierto está retrocediendo, comprendió Itzayana. Por eso la tormenta me perseguía. No era una prueba, era una advertencia. Malinali asintió gravemente. El ciclo de las guardianas está ligado al propio desierto. Si este continúa reduciéndose, el poder de las guardianas disminuirá hasta desaparecer. Y sin guardianas que mantengan el equilibrio, el desierto recuperará todo lo que una vez fue suyo, completó Itzayana, sintiendo un escalofrío al comprender la magnitud de la amenaza. Exactamente, confirmó Malinali. La tormenta que viste formándose no es natural. Es la furia acumulada del desierto, preparándose para reclamar lo que le pertenece. Sin tu intervención, arrasará no solo con arenas doradas, sino con todas las ciudades y aldeas en cientos de kilómetros a la redonda. Itzayana sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Millones de vidas dependían de ella, no solo las de su pequeña aldea. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Se dirigió hacia la entrada del templo, pero Malinali se interpuso en su camino. Si sales ahora, antes de completar tu transformación, no tendrás el poder para salvarlo ni para detener la gran tormenta, advirtió. Miles morirán porque priorizaste a un solo hombre. Itzayana se detuvo, el conflicto desgarrándola por dentro. Román había arriesgado su vida por ella, había desafiado al desierto mismo por amor. ¿Cómo podía abandonarlo? Debe haber una manera, insistió, su voz cargada de determinación. Una forma de salvarlo a él y cumplir con mi destino. Fue entonces cuando una tercera voz interrumpió, una voz más antigua que las arenas mismas. Quizás la haya. De entre las sombras del templo emergió una figura que Itzayana no había visto antes, una mujer de aspecto inmemorial, cuyos contornos parecían difuminarse con el aire mismo, como si existiera entre la materia y el viento. Sus ojos eran remolinos de arena dorada. Itzel susurró Malinali con reverencia, inclinándose ante la primera guardiana. El pacto original nunca prohibió el amor, habló Itzel, su voz como el susurro de las dunas moviéndose bajo la luz de la luna. Esa limitación fue impuesta después, por guardianas que temían la división de lealtades. Pero el verdadero poder no viene de la renuncia, sino de la conexión. Itzayana escuchaba con atención, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. La tormenta que amenaza ahora no es solo el desierto reclamando lo que es suyo, continuó Itzel. Es un reflejo del desequilibrio entre lo humano y lo natural, entre el amor y el deber, entre el sacrificio y la vida. ¿Qué debo hacer?, preguntó Itzayana. Itzel sonrió, una sonrisa tan antigua como el tiempo mismo. Realiza el ritual, pero no como te han enseñado. Transforma su propósito. En lugar de separarte de tu humanidad, abrázala. Incluye a tu amado en el círculo. El viento puede ser cruel, pero también puede adaptarse. Esa es su verdadera naturaleza, y debe ser la tuya también. Malinali parecía alarmada. Eso nunca se ha intentado, protestó. Podría destruirlos a ambos, o peor, romper permanentemente el pacto con el desierto. O podría crear un nuevo equilibrio, respondió Itzel con calma. Uno basado no en el aislamiento sino en la inclusión. El desierto avanza porque los humanos lo ven como un enemigo a conquistar, no como un aliado con quien coexistir. Quizás sea tiempo de un nuevo pacto. Itzayana miró hacia la ventana mágica donde Román seguía luchando contra los espíritus del viento. Su determinación creció. Lo haré, declaró. Traeré a Román aquí e intentaré el nuevo ritual. Si fracaso, aceptaré las consecuencias. Itzel asintió, sus ojos brillando con aprobación.
El medallón, dijo, señalando la joya que pendía del cuello de Itzayana. Concentra tu poder a través de él. Llama al herrero. Si su amor es verdadero, encontrará el camino hasta ti. Con un último vistazo de determinación hacia Malinali y las demás guardianas que observaban con incertidumbre, Itzayana se dirigió a la entrada del templo. Una vez afuera, bajo el cielo ahora estrellado del desierto, tomó el medallón entre sus manos y cerró los ojos. Sintió como el poder fluía a través de ella, no como una fuerza externa sino como algo que siempre había estado allí, esperando ser despertado. Las guardianas anteriores habían rechazado parte de ese poder al renunciar a su humanidad. Ella no cometería el mismo error. Román, llamó, su voz amplificada por el viento que ahora respondía a su voluntad. Sigue mi voz. Sigue la luz. El medallón brilló con intensidad, enviando un rayo de luz azulada hacia el cielo nocturno como un faro en la inmensidad del desierto. Los espíritus del viento que acosaban a Román se detuvieron, confundidos por esta nueva manifestación de poder. A kilómetros de distancia, el herrero vio el haz de luz cortando la oscuridad. Su corazón dio un vuelco al reconocer instintivamente su origen. Itzayana, susurró, ajustando sus alas mecánicas hacia la señal. Pero mientras Itzayana esperaba en los escalones del templo, con el poder del medallón fluyendo a través de ella, no se percató de la sombra que se formaba en el horizonte. La gran tormenta, la manifestación de la furia del desierto, había comenzado a moverse. Y se dirigía directamente hacia el templo de los vientos, como si hubiera detectado la amenaza de un cambio en el orden establecido. En la cámara central del templo, Malinali observaba estos acontecimientos con preocupación creciente. Se aproxima el momento de la verdad, murmuró para sí misma. O surge un nuevo pacto esta noche, o el desierto reclamará todo lo que una vez fue suyo. La luz que emanaba del medallón de Itzayana cortaba la oscuridad del desierto como una espada celestial. Desde la cima de la escalinata del templo, podía sentir cómo su poder se expandía en ondas invisibles, ahuyentando a los espíritus del viento que amenazaban a Román. Mientras esperaba, con el corazón latiendo acelerado, observó el horizonte. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Una pared de arena monstruosa avanzaba hacia ellos, tan alta que parecía querer devorar las estrellas mismas. La gran tormenta había llegado, antes de lo previsto, como si hubiera percibido la amenaza de un cambio en el antiguo pacto. Apresúrate, Román, susurró Itzayana, aunque sabía que él no podía escucharla a esa distancia. Dentro del templo, las guardianas anteriores se habían reunido en un concilio apresurado. Algunas, como Malinali, mostraban preocupación ante la idea de un nuevo ritual. Otras, lideradas por la antigua Itzel, defendían la visión de Itzayana. Este momento estaba profetizado, declaró Itzel, su voz resonando en la cámara central. Cada 600 años, el pacto debe renovarse no solo en espíritu, sino en forma. El desierto y la humanidad deben encontrar un nuevo equilibrio. Pero incluir a un humano común en el ritual es demasiado arriesgado, argumentó otra guardiana. El poder podría destruirlo, o peor aún, corromperlo. Este humano ha demostrado valentía y determinación extraordinarias, respondió Itzel. Ha desafiado al desierto mismo por amor. Ese tipo de fuerza es precisamente lo que el nuevo pacto necesita, la unión entre el poder del viento y la tenacidad humana. Mientras el debate continuaba en el interior, Itzayana detectó un movimiento en el horizonte. Una pequeña figura se aproximaba, volando entre las dunas con un dispositivo mecánico que brillaba bajo la luz de la luna. Su corazón saltó al reconocer a Román. Pero la tormenta también se acercaba rápidamente. Era una carrera contra el tiempo, y no estaba claro quién llegaría primero al templo. Con decisión, Itzayana intensificó el poder del medallón, enviando no solo luz sino también corrientes de aire favorables para impulsar a Román hacia ella. El viento respondía a su voluntad con una facilidad que la sorprendía, como si hubiera nacido para comandarlo. Finalmente, la figura de Román se hizo claramente visible. Su rostro mostraba agotamiento, pero también un alivio inmenso al verla. Las alas mecánicas que había diseñado estaban parcialmente dañadas por los ataques de los espíritus del viento, pero habían cumplido su propósito. A pocos metros del templo, sin embargo, una violenta ráfaga lo golpeó, desestabilizando el delicado mecanismo. Román perdió altura rápidamente, precipitándose hacia las dunas.
No, gritó Itzayana. Con un gesto instintivo, extendió las manos y creó una corriente de aire que atrapó a Román, amortiguando su caída y depositándolo suavemente al pie de las escaleras. El herrero se levantó tambaleándose, deshaciéndose de los restos de su invento dañado. Sus ojos reflejaban asombro al ver a Itzayana transformada, envuelta en un aura azulada, con el cabello flotando como si estuviera sumergida en agua. Itzayana pronunció su nombre como una plegaria. Te encontré. Ella descendió las escaleras rápidamente para encontrarse con él. Al tocarse, una chispa de energía estática saltó entre sus pieles, haciendo que ambos retrocedieran sorprendidos. Estás cambiando, observó Román, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Pero sigo siendo yo, aseguró ella, tomando sus manos con decisión. Y he encontrado una manera para que podamos estar juntos. Pero debemos apresurarnos. Señaló hacia la tormenta que se aproximaba, ahora visible incluso para Román. El herrero palideció ante la visión de aquella monstruosidad de arena y furia. Confía en mí, pidió Itzayana, guiándolo escaleras arriba hacia la entrada del templo. Al cruzar el umbral, Román quedó momentáneamente cegado por la luz interior. Cuando sus ojos se adaptaron, no pudo contener una exclamación de asombro. La cámara central, con sus paredes resplandecientes y su techo abierto a las estrellas, parecía un lugar sacado de un sueño. Pero lo que verdaderamente lo dejó sin palabras fueron las figuras translúcidas que los observaban, decenas de mujeres de todas las épocas, algunas casi tangibles como Malinali, otras tan antiguas que apenas mantenían forma humana. Las guardianas, murmuró Itzayana a modo de explicación. Han velado por el equilibrio entre el desierto y la humanidad durante milenios. Itzel se adelantó, sus ojos de arena dorada estudiando a Román con curiosidad. Has demostrado un valor excepcional, herrero, dijo, su voz como el susurro del viento entre las dunas. Pocos humanos han entrado jamás al templo de los vientos y ninguno por sus propios medios. Román hizo una reverencia instintiva, sintiendo que estaba en presencia de algo mucho más antiguo y poderoso que él. Vine por amor, respondió simplemente. No podía aceptar un destino que nos separara. Itzel sonrió, y su sonrisa pareció iluminar toda la cámara. El amor, reflexionó. La fuerza más poderosa y más incomprendida. Las guardianas lo rechazaron durante milenios, temiendo su influencia. Pero quizás ese fue nuestro mayor error. Un retumbar distante hizo vibrar las paredes del templo. La tormenta se acercaba, cada vez más cerca. No queda tiempo para explicaciones, declaró Itzel, su voz adquiriendo urgencia. Itzayana, debes comenzar el ritual. Pero recuerda lo que te dije, no como te enseñaron, sino como tu corazón te guíe. Itzayana asintió y condujo a Román al centro de la cámara, donde la esfera de viento giraba agitadamente, reflejando la turbulencia exterior. ¿Qué debo hacer?, preguntó él, nervioso pero decidido. Estar a mi lado, respondió ella. Pase lo que pase, no sueltes mi mano. Las antiguas guardianas formaron un círculo alrededor de ellos, algunas con expresiones de esperanza, otras de preocupación. Malinali dio un paso al frente, ofreciendo a Itzayana un pequeño cuenco de arcilla que contenía un líquido plateado. La esencia del viento, explicó. El ritual tradicional requiere que lo bebas sola, renunciando a tu humanidad. Pero si estás decidida a crear un nuevo pacto. Itzayana tomó el cuenco con reverencia. Podía sentir el poder que emanaba del líquido, como si contuviera la fuerza de 1000 tormentas. Lo compartiré con Román, declaró, mirando a los ojos al herrero. Si estás dispuesto. Él asintió sin dudar. Hasta el fin del mundo contigo. Un nuevo retumbar, más cercano, sacudió el templo. Pequeños fragmentos de piedra comenzaron a desprenderse del techo. La gran tormenta estaba casi sobre ellos. Itzayana bebió la mitad del líquido plateado y luego ofreció el cuenco a Román, quien lo tomó con manos firmes y bebió el resto. Inmediatamente, un resplandor azulado comenzó a emanar de ambos. Itzayana sintió como el poder del viento fluía por sus venas, 1000 veces más fuerte que antes. A su lado, Román jadeó, claramente experimentando sensaciones similares. La esfera de aire en el centro de la cámara se expandió, envolviéndolos en un torbellino que los elevó varios centímetros del suelo.
Sus cabellos y ropas flotaban como si estuvieran sumergidos en agua, mientras corrientes de energía visible fluían entre sus cuerpos. «El ritual ha comenzado», exclamó Malinali. «La tormenta está aquí». Efectivamente, la monstruosa pared de arena había alcanzado el templo. Su rugido ensordecedor penetraba incluso las gruesas paredes de piedra. El techo comenzó a agrietarse peligrosamente, permitiendo que algunos granos de arena se filtraran al interior. Dentro del torbellino, Itzayana y Román se miraban a los ojos, sus manos firmemente entrelazadas mientras el poder crecía a su alrededor. Ella podía sentir cómo su conciencia se expandía, conectándose con cada corriente de aire del desierto, con cada grano de arena, con el propio espíritu de la tierra árida. Pero a diferencia del ritual tradicional, no sentía que su humanidad disminuyera. Al contrario, el amor que sentía por Román parecía amplificar el poder, darle propósito y dirección. «Te siento», susurró él, asombrado. «Puedo sentir el viento a través de ti». «Y yo puedo sentir tu fuerza», respondió ella. «Tu determinación, tu creatividad». Las palabras se volvieron innecesarias a medida que sus mentes comenzaban a fusionarse, no en una sola entidad sino en una danza perfectamente coordinada de dos conciencias complementarias. En ese momento, el techo del templo cedió por completo. La tormenta rugió hacia el interior, una masa furiosa de arena y viento que amenazaba con destruirlo todo. Las guardianas más débiles se desvanecieron ante su fuerza, mientras que las más fuertes, como Malinali e Itzel, crearon barreras protectoras. Pero en el centro de la cámara, protegidos por su propio torbellino, Itzayana y Román permanecían imperturbables. Lentamente, como si actuaran con una sola voluntad, elevaron sus manos unidas hacia la furia que se cernía sobre ellos. «Escúchanos», gritó Itzayana, su voz amplificada por el poder del viento. «No somos tus enemigos. Hemos venido a renovar el pacto», continuó Román, su voz mezclándose con la de ella en perfecta armonía. «Un nuevo equilibrio entre la humanidad y el desierto». La tormenta pareció detenerse por un instante, como si estuviera escuchando. Luego, con renovada furia, se precipitó hacia ellos. Pero en lugar de destruirlos, el remolino que los protegía absorbió la energía de la tormenta, creciendo y expandiéndose hasta llenar toda la cámara. A través de su nueva conciencia expandida, Itzayana pudo ver más allá de la furia, hasta la esencia misma del desierto, un ser antiguo, herido por la invasión humana, temeroso de ser olvidado y destruido. «Entendemos tu dolor», habló, no con palabras sino con el lenguaje del viento. «No buscamos dominarte, sino coexistir. Te respetamos, te honramos», añadió Román, su mente ahora capaz de comunicarse de la misma manera. «Mi gente puede aprender a vivir en armonía contigo, si nos muestras cómo». El torbellino que los envolvía cambió, transformándose en una especie de portal a través del cual podían ver visiones, como los humanos podrían habitar el desierto sin dañarlo, como podrían utilizar su ingenio para crear tecnologías que respetaran el delicado equilibrio, como el desierto mismo podría proporcionar recursos si era tratado con veneración. «Este es el nuevo pacto que ofrecemos», declararon al unísono. No uno basado en el sacrificio y la separación, sino en la unión y el respeto mutuo. Por un largo momento, el tiempo pareció detenerse dentro del templo. La tormenta se había convertido en una entidad consciente que los rodeaba, evaluándolos, considerando su propuesta. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, la arena comenzó a retroceder. El rugido disminuyó hasta convertirse en un susurro. Y a través del techo destruido, las estrellas volvieron a ser visibles. Lentamente, el torbellino que envolvía a Itzayana y Román se disipó, depositándolo suavemente en el suelo de piedra. Ambos cayeron de rodillas, exhaustos pero conscientes de que algo trascendental había ocurrido. Itzel se acercó a ellos, sus ojos brillando con una emoción que parecía mezcla de asombro y orgullo. «Lo han logrado», anunció. «El desierto ha aceptado el nuevo pacto». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Román, todavía aturdido por la experiencia. «Significa que ya no habrá una sola guardiana aislada del mundo», explicó Itzel. «En su lugar, ustedes dos serán los primeros de una nueva línea de protectores del desierto. Juntos, equilibrados, humanos pero conectados con los vientos». Itzayana miró a su alrededor. Las paredes del templo, antes blancas,
ahora mostraban nuevos grabados que se formaban espontáneamente, imágenes de un hombre y una mujer controlando juntos los vientos, creando oasis, protegiendo tanto al desierto como a los humanos que lo habitaban. ¿Y Arenas Doradas?, preguntó, recordando a su aldea. ¿Está a salvo? Vean por ustedes mismos, respondió Malinali, señalando hacia el portal que se había formado en una de las paredes. A través de él, pudieron ver su aldea, intacta bajo la luz del amanecer. Los habitantes emergían de sus casas, maravillados ante el espectáculo que estaba ocurriendo en el cielo. Corrientes de arena dorada formaban patrones mágicos, como si el propio desierto estuviera celebrando. Pueden regresar, dijo Itzel. Enseñar a los demás lo que han aprendido. Mostrarles cómo vivir en armonía con el desierto. Pero siempre deberán volver al templo periódicamente para renovar su conexión. ¿Y nuestros poderes?, preguntó Itzayana, sintiendo como la energía del viento seguía fluyendo por sus venas, aunque menos intensamente que durante el ritual. Diferentes a los de las antiguas guardianas, respondió Itzel. Tú, Itzayana, mantendrás una conexión profunda con los vientos, capaz de controlarlos y comunicarte con ellos. Y tú, Román, habrás ganado la capacidad de entender los secretos del desierto, de crear oasis donde otros solo ven arena estéril. Juntos, continuó la primera guardiana, sus poderes se amplificarán. Y lo más importante, podrán vivir como humanos. Amar, formar una familia, envejecer, aunque más lentamente que los demás. Itzayana y Román se miraron, la realización de lo que habían logrado reflejándose en sus ojos. No solo habían salvado a su aldea y establecido un nuevo pacto con el desierto, sino que habían conseguido un futuro juntos, algo que había parecido imposible apenas días atrás. Hay mucho trabajo por hacer, dijo Román, poniéndose de pie y ayudando a Itzayana a levantarse. Tendremos que enseñar a nuestra gente una nueva forma de vivir. Y habrá resistencia, añadió ella. No todos se entenderán de inmediato. Pero tendrán tiempo, aseguró Itzel. El desierto es paciente cuando se le respeta. Y ustedes tienen algo que ninguna guardiana anterior tuvo, un compañero con quien compartir la carga. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por el techo destruido del templo, iluminando los escombros y la arena esparcida por el suelo. Pero también revelaba pequeños brotes verdes que emergían entre las grietas de la piedra, vida nueva, imposible antes en el corazón árido del desierto. Es hora de regresar, dijo Itzayana, tomando la mano de Román. Las figuras de las antiguas guardianas comenzaron a desvanecerse una a una, regresando al viento del que habían surgido. Malinali fue una de las últimas en partir. Han cambiado todo, dijo con una mezcla de admiración y melancolía. Para mejor, espero. Cuiden este nuevo pacto como su mayor tesoro. Finalmente, solo quedó Itzel, la primera y más antigua de todas. Los observaremos, prometió. Y estaremos aquí cuando nos necesiten. El Templo de los Vientos ahora es su hogar tanto como la aldea. Con estas palabras, se disolvió en el aire como arena llevada por la brisa. Itzayana y Román salieron del templo tomados de la mano, sus cuerpos aún brillando sutilmente con el poder del ritual. Ante ellos se extendía el desierto, transformado por la tormenta de la noche anterior. Donde antes solo había dunas interminables, ahora pequeños oasis habían florecido, creando un camino verde que señalaba la ruta de regreso a Arenas Doradas. ¿Lista para nuestra primera lección como guardianes?, preguntó Román con una sonrisa. Itzayana asintió, sintiendo una paz y certeza que nunca antes había experimentado. Con un gesto de su mano, convocó una suave brisa que los envolvió a ambos, elevándolos varios metros sobre la arena. Creo que podemos mejorar tu invento, bromeó, mientras Román se aferraba a ella con una mezcla de emoción y nerviosismo. Juntos, volaron sobre las dunas, dirigiéndose hacia su aldea donde comenzarían la nueva era del desierto. Una era de equilibrio, respeto y coexistencia entre los humanos y las arenas antiguas. Una era nacida no del sacrificio solitario, sino del poder del amor y la determinación compartida. Y así, con cada aldea que visitaran, con cada persona a quien enseñaran, la leyenda crecería, la historia de cómo una joven pobre y un herrero valiente transformaron el destino del desierto y se convirtieron en los primeros de una nueva línea de guardianes. Una historia que se contaría durante generaciones,
recordando que incluso las tradiciones más antiguas pueden renovarse cuando el amor es suficientemente fuerte para desafiar al destino mismo. Fin.